Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la actualización de la lista de Brasil para la Copa América de Estados Unidos 2024. Como ya sabemos, el entrenador Dorival Júnior hace aproximadamente 10 días dio la nómina de 23 jugadores que iban a representar a la selección brasileña en el certamen que se va a estar llevando a cabo en los Estados Unidos a partir del próximo 20 de junio. Sin embargo, durante ese lapso de tiempo pasaron un par de situaciones. La primera es que uno de los futbolistas más importantes para la Canarinha se lesionó, motivo por el cual el DT tuvo que reemplazarlo por otro jugador. Y después también la CONMEBOL decidió aumentar el número de jugadores permitidos por cada uno de los países en este certamen de 23 a 26, lo que significa que Brasil ahora tiene 4 jugadores nuevos en comparación a la lista que nos había anunciado el propio cuerpo técnico hace aproximadamente 10 días. Vamos a hacer un repaso de los nombres otra vez porque vale la pena ver cómo estará conformada la nómina brasileña, y también obviamente vamos a estar mencionando a estos 4 futbolistas nuevos que seguramente serán muy importantes para el trayecto de la pentacampeona del mundo en la siguiente Copa América. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un repaso de la primera lista de Brasil, esa de 23 nombres que salió hace aproximadamente 10 días. Igual no aparecen en esta nómina los jugadores que fueron agregados, pero por lo pronto de los 23 que voy a estar mencionando, 22 van a ir a la Copa América, a menos que alguno sufra una lesión en estas 2 semanas que todavía quedan de competición internacional, sobre todo a nivel europeo, porque claro está, la mayoría de los jugadores de la plantilla brasileña pertenecen a equipos que están jugando en el fútbol de Europa. Por lo pronto, los jugadores que habían sido mencionados en primera instancia por el director técnico Dorival Júnior habían sido los siguientes. Los 3 arqueros habían sido Alisson Becker del Liverpool, Ederson Moraes del Manchester City y Bento del Atlético Paranaense. Los defensores fueron Danilo de la Juventus, Jean Couto del Girona, Guilherme Arana del Atlético Mineiro, Wendel del Porto, Beraldo del Paris Saint-Germain, Eder Militao del Real Madrid, Gabriel Magalhães del Arsenal y Marquinhos del Paris Saint-Germain. En cuanto a los mediocampistas, tenemos a los siguientes nombres: Andreas Pereira del Fulham, Bruno Guimaraes del Newcastle, Douglas Luiz del Aston Villa, Joao Gómez del Wolverhampton y Lucas Paquetá del West Ham. Y en cuanto a los delanteros, muchos atacantes decidió llevar el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que espera conseguir una mayor cantidad de variantes en esa zona de la cancha. Hendrick de Palmeiras, aunque durante la Copa América va a convertirse en jugador del Real Madrid. Recordemos que el 30 de junio acaba su estadía en el elenco brasileño y a partir del 1 de julio, a partir del primer día de la temporada que viene, se convertirá en hombre del conjunto español, pero por lo pronto hoy es citado vistiendo la camiseta del Palmeiras. Evanilson del Porto, Gabriel Martinelli del Arsenal, Rafinha del Barcelona, Rodrigo Goes del Real Madrid, Savinho del Girona y Vinicius Júnior del Real Madrid. Estos en principio fueron los 23 futbolistas seleccionados por Dorival Júnior hace 10 días. En ese entonces, lo repito, hay que recordar que las listas de la Copa América eran de 23 jugadores. Todavía la Confederación Sudamericana de Fútbol no había anunciado que se iba a aumentar la nómina de jugadores. Hay que tener en cuenta además que esperaron hasta que lo hiciera la UEFA. La Confederación Europea de Fútbol aumentó la nómina de 23 a 26 para las 24 selecciones que van a estar disputando la Eurocopa, y la CONMEBOL no quería quedarse atrás en ese sentido y por eso decidió también aumentar el número de jugadores posibles para este importante torneo. Está claro que serán menos futbolistas los que tengan la posibilidad de jugar, porque al ser 24 selecciones en Europa, por 3 futbolistas nuevos cada uno de los países, un total de 72 jugadores más van a tener la posibilidad de disputar el torneo europeo, mientras que acá en Sudamérica y Norteamérica, recordemos que hay 10 selecciones de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF, son 16, por lo que son 48 los futbolistas nuevos que van a ser agregados al sumarse 3 más a cada una de las listas.
Por lo pronto, Dorival Jr. se ha visto obligado no solamente a agregar estos 3 nombres, sino también a realizar un cambio, teniendo en cuenta que uno de los jugadores que recién mencioné lamentablemente se lesionó en el último partido que disputó con su equipo, por lo que Brasil pierde a una de las grandes figuras para la Copa América de Estados Unidos 2024. Los que ven en pantalla son los 4 futbolistas nuevos de la selección brasileña. 4 jugadores que no formaban parte ni siquiera de una lista preliminar, porque eso también hay que destacarlo. Muchas de las selecciones, la mayoría, están informando listas que van desde 35 a 55 jugadores. Estas son nóminas preliminares que después tendrán que ser acortadas en el tiempo límite. Cada entrenador tiene hasta el 12 de junio para dar la lista definitiva, pero hasta ese entonces las nóminas podían ser de muchísimos jugadores. Brasil, por parte de Dorival Jr., en ningún momento quiso dar lugar a la duda en ese sentido e informó en primera instancia la nómina de 23, que ahora fue aumentada a 26. Por lo pronto, el cambio que tuvo que hacerse es la salida nada más y nada menos que de Ederson Moraes, el guardameta del Manchester City, que sufrió una fractura en el partido en el cual el conjunto dirigido por Pep Guardiola derrotó al Tottenham en la anteúltima jornada de la Liga Inglesa. Ya de por sí, en la última fecha de este domingo, en la cual el City se coronó campeón al derrotar al West Ham, no estuvo en el arco de Ederson, motivo por el cual se perderá esta Copa América. Su reemplazo terminará siendo Rafael, guardameta del Sao Paulo de Brasil. Hay que decir que de los 4 nombres agregados es el único que forma parte de la liga brasileña. Los otros 3 se están desempeñando en algún equipo europeo. El nombre de Rafael no sabemos si era puntualmente el esperado, pero teniendo en cuenta que Alisson Becker va a ser el indiscutible número 1 y Bento se va a quedar con el lugar de arquero suplente, este añadido por parte de Rafael termina siendo quizás un mimo más al jugador que la posibilidad de sumar minutos en el torneo. Distinto es el caso de los otros 3 jugadores que se terminaron sumando. Dorival Jr. decidió sumar un defensor más, un mediocampista más y un atacante más. Algo lógico, si ya tenés armada la lista de 23 y tenés que sumar 3 jugadores más, lo lógico es que sea un defensor más, un mediocampista más y un delantero más. Y así fue. El defensor ya había sido convocado previamente y de hecho había sido una de las grandes ausencias en la nómina de 23 jugadores. Fue Bremer, el central de la Juventus, quien terminó siendo llamado ahora para ser agregado a esta lista de 26. Un jugador que ya había sido, como dije, citado en la fecha FIFA de marzo y hasta había jugado bastantes minutos en algunos partidos representando a la selección brasileña. En general, el defensor ha tenido una buena temporada y por eso muchos se preguntaron cuándo no había sido citado. Está claro que los 4 centrales que habían sido llamados en primera instancia, que son Beraldo, Militao, Gabriel Magalhães y Marquinhos, tienen un nombre quizás más preponderante y por eso Bremer había quedado afuera. En cuanto a los mediocampistas, Ederson del Atalanta es quien terminó siendo citado para formar parte de esta lista. Un jugador bastante polifuncional en el centro del campo de juego y que se espera mucho de él. Está claro que es una sorpresa su nombre, pero en definitiva es un jugador de muchísima calidad que fue citado porque Dorival Jr. lo tiene muy bien visto ya desde hace bastante tiempo. Y en cuanto a la parte ofensiva, el jugador del Porto, Pepe, es quien terminó siendo sumado a la nómina. Un futbolista que también ha tenido una enorme temporada, alcanzando los octavos de final de la UEFA Champions League con el elenco portugués. Es cierto que el conjunto luso no pudo coronarse como ya lo ha hecho en varias oportunidades de la liga local, porque el Sporting de Lisboa es quien terminó alzando el título, pero la realidad es que Pepe terminó teniendo un buen rendimiento, por lo que es el otro nombre que se termina sumando a esta lista de 26 de Brasil. Y cuando la mayoría se enteró de que se iban a sumar 4 nuevos nombres, lógico, si bien es verdad que uno iba a ser por el reemplazo de Ederson, la mayoría se preguntó, ¿y si se suma Neymar? Porque en un principio, como la lista tenía que ser de 23, está claro que de ninguna forma Dorival Jr. iba a llevar a un futbolista que no estuviera al 100% físicamente. Neymar no hay ninguna forma de que llegue con continuidad y regularidad en cuanto al juego, a la competencia, pero algunos dicen que podría llegar a estar a disposición para unos hipotéticos cuartos de final si es que Brasil hubiera superado la fase de grupos. Ahora, con el aumento de la lista de 23 a 26, muchos se preguntaron si no había un pequeño lugar para Neymar como para ese jugador que casi no va a sumar minutos, pero que en definitiva, si se da la posibilidad, si se le abre una puerta en alguno de los encuentros, y ahí podría llegar a aparecer Neymar.
Hay que tener en cuenta que es muy poco probable que los 23 jugadores de campo que ha llevado Brasil, como también los que van a llevar las distintas selecciones, tanto en la Copa América como en la Eurocopa, todos sumen minutos. Siempre hay alguno que se queda sin siquiera pisar el campo de juego, y por eso mismo estaba la pequeña esperanza, por lo menos para muchos, de que Neymar pudiera ser agregado a la lista definitiva con el aumento de 23 a 26 jugadores. Pero esto no sucedió. La buena relación que hay entre el entrenador y el jugador posibilitaba y aumentaba las chances en relación a eso. Hay que tener en cuenta que Dorival fue el técnico que salió campeón de la Copa Libertadores 2011 con el Santos y que hizo que Neymar jugara un fútbol sensacional en sus primeros años como futbolista en la liga brasileña. Ahora, lamentablemente, Dorival tiene otros objetivos en la cabeza que no pasan únicamente por hacer que uno de los mejores jugadores, por si no el mejor jugador de Brasil, tenga rodaje tras recuperarse de su grave lesión. Recordemos que Neymar se rompió los ligamentos y los meniscos de una de sus rodillas en octubre del año pasado, cuando por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas, Brasil estaba enfrentando a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Esa fue, sin lugar a dudas, la mayor lesión de Neymar en su carrera, un futbolista que ha estado tocado con muchas dolencias musculares a lo largo de toda su trayectoria deportiva, pero que nunca había estado 8 meses sin jugar. Se le recuerda la lesión que tuvo en el Mundial 2014 cuando se fracturó una vértebra a causa de un rodillazo del jugador colombiano Camilo Zúñiga, pero en ese caso ni siquiera estuvo tanto tiempo afuera de las canchas. Y además hay que tener en cuenta que esa lesión se produjo más por el perjuicio del futbolista contrario que por un descuido o una mala fortuna, que fue lo que le pasó a Neymar en el cotejo frente a Uruguay. Muchos se pensaban que podía llegar a tener el guiño de formar parte de esta Copa América si la lista aumentaba, pero definitivamente no sucedió, porque Dorival Jr. sabe perfectamente que tiene que apostar a un proyecto a futuro, y quizás Neymar, no digo que no forme parte de eso, porque seguramente para lo que va a ser la ficha FIFA de septiembre, cuando retornen las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Neymar pueda formar parte de las nóminas. Pero por lo pronto, ganar esta Copa América y que Brasil vaya teniendo cada vez más futbolistas en una base sólida es muy importante, y por eso Neymar no forma parte de esta lista y posiblemente no vuelva a jugar ninguna Copa América más. Será una deuda que le quedará a lo largo de toda su carrera, no habiendo disputado la del 2019 cuando Brasil salió campeón y habiendo salido subcampeón de la del 2021. La próxima se jugará en el 2028 y difícilmente Neymar pueda formar parte de ella. Para cerrar, y más allá de que muchos de los nombres no entusiasmen al público en general, porque Brasil tiene 5 o 6 futbolistas importantes, pero después a lo mejor el resto no son de esa clase de futbolistas que tuvo Brasil a lo largo de toda su historia. A pesar de todo esto, Brasil es uno de los candidatos a quedarse con la Copa América. Me atrevería a decir que es el segundo máximo favorito por detrás de la Argentina y muy pegada al elenco que hoy dirige Lionel Scaloni. La verde amarela compartirá grupo con Colombia, Paraguay y Costa Rica, por lo que verdaderamente es algo lógico que clasifique a los cuartos de final, no sé si con bastante facilidad, pero verdaderamente debería asegurar su pasaje a la siguiente instancia del torneo sin muchas dificultades. Después, a partir de cuartos, teniendo en cuenta que en el grupo C primero o segundo saldrían Estados Unidos o Uruguay, ahí la cosa cambia y se le puede llegar a complicar un poco, pero por lo pronto Brasil igual debería meterse entre los 4 mejores del torneo por la calidad de futbolistas que tiene, por su historia y porque tiene verdaderamente a un muy buen director técnico.